Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Celebrarán en La Habana cumbre extraordinaria del ALBA TCP sobre el ébola. Tendrá Cuba su vacuna antineumocócica el próximo año. Identifican en Venezuela los autores materiales del asesinato del diputado Robert Serra. Establecen Cuba y Vietnam proyectos de inversión conjunta en varias esferas. Se efectuará en La Habana cumbre extraordinaria del ALBA TCP sobre el ébola. Con el objetivo de concertar la cooperación regional para la prevención y el enfrentamiento al ébola, se realizará en La Habana, Cuba, el lunes 20 de octubre, una cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP. Jefes de Estado y Gobierno, así como otros altos representantes de los países miembros del ALBA TCP y de organismos internacionales, en consonancia con el llamado hecho por el Secretario General de las Naciones Unidas para aunar los esfuerzos internacionales en la prevención y el enfrentamiento a la epidemia del ébola que afecta hoy al África Occidental y Central, definirán en la cumbre su contribución mancomunada ante este importante desafío sanitario y evitar la propagación de la enfermedad a la región de América Latina y el Caribe. Y Cuba tendrá una vacuna contra el neumococo en el año 2015, según se conoció en el 8º Congreso Cubano de Microbiología y Parasitología, que tiene por escenario el Palacio de Convenciones de La Habana. El evento ocurre en un contexto sanitario internacional complejo, caracterizado por el ascenso y reemergencia de numerosas enfermedades infecciosas. Los neumococos son un grupo diverso de bacterias causantes de la neumonía, la meningitis y otras muchas enfermedades. Los niños son particularmente vulnerables a sus efectos patógenos. Existen compuestos vacunales en el mundo contra el germen, pero son extremadamente caros. Por eso constituye una excelente noticia el saber que una vacuna antineumocócica cubana contra los 7 serotipos más extendidos de la bacteria se encuentra en fase de ensayo clínico. Estamos preparando para en algún momento, si todo sigue evolucionando bien, en algún momento, finales del año próximo, inicio del año 2016, tener lista una cantidad de vacunas que pueda permitir la primera intervención en nuestro sistema de salud, vacunando en este caso a todos los niños de unos 5 años y tratando de evitar con esto no solamente la enfermedad, la neumonía, la meningitis que pueden padecer estos niños, pero tratando también de ver en qué forma podemos evitar que se transmita este neumococo al lactante. Estos eventos que se convocan cada 5 años, que permite tener una nueva visión, la visión más actual, pero ese es el objetivo, actualizarnos y ver qué más, qué cambios, qué más hay que hacer, qué cambios tenemos que hacer. Junto a la amplia participación cubana asisten a estos congresos unos 250 delegados de 35 naciones. Muestra inequívoca del prestigio del que gozan la ciencia y el sistema de salud de nuestro país en todo el mundo. Desde el Palacio de las Convenciones, un reporte de Melvin Joel para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La 32ª sesión de la Comisión Intergubernamental para la Colaboración Económica y Científico-Técnica entre Cuba y Vietnam concluyó este miércoles. Entre sus resultados sobresalen 2 proyectos conjuntos de inversión en la esfera de la construcción. En la jornada de clausura, el director general de la Corporación Biglacera de Vietnam, Nguyen An Tuan, y el director general del Grupo Empresarial Industrial de la Construcción de nuestro país, César Revuelta, firmaron 2 memorandos de entendimiento para estudiar la factibilidad de inversión en las fábricas de cerámica blanca de Santa Cruz del Norte y de San José. Posteriormente, el ministro cubano del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, y el titular vietnamita de la construcción, Chinh Dinh Dung, firmaron el protocolo de esta sesión de la Comisión Intergubernamental. Estamos dando inicio a una nueva etapa en la que, además del activo comercio bilateral, además de la cooperación en distintos campos, comenzamos a fortalecer la relación entre Cuba y Vietnam en el área de las inversiones. Y siguen avanzando otras negociaciones en la esfera del turismo, en la esfera de la exploración petrolera. Aparte de la pesca, la parte cubana está creando condiciones favorables para la cooperación en energía entre ambos países. Está siendo punto de interés por ambas partes, como la cooperación de salud, biotecnología, y intensificando el intercambio comercial respondiendo a la demanda
por ambas partes. Las acciones del nuevo programa acordado también incluyen las áreas de agricultura, aduana, industria y turismo, así como los campos de la construcción, informática y comunicaciones, transporte, educación y radio y televisión. Luis Miguel Cabrera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En este minuto le informo que fue designado Antonio Eduardo Becali Garrido como presidente del INDER. El Consejo de Estado de la República de Cuba, a propuesta de su presidente, aprobó la liberación por renovación del compañero Julio Cristian Jiménez Molina del cargo de presidente del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, responsabilidad que ocupó durante 9 años. En su lugar ha sido designado Antonio Eduardo Becali Garrido. El compañero Antonio Eduardo Becali Garrido tiene 50 años, es graduado de la Universidad de las Ciencias del Deporte y Cultura Física, doctor en Ciencias, profesor de judo y reconocido por su dedicación a la preparación de los atletas del equipo nacional de este deporte. En el momento de su designación se desempeñaba como rector de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, comandante Manuel Fajardo. Al compañero Julio Cristian Jiménez Molina le serán asignadas otras responsabilidades. Y más de un centenar de organizaciones e instituciones de la sociedad civil cubana participaron en el 11º Foro contra el Bloqueo. La reunión se realizó la víspera de la presentación ante Naciones Unidas de un proyecto de resolución que cada año cuantifica las afectaciones sufridas por Cuba a causa de dicha política injerencista. Las afectaciones del bloqueo al sector de la salud en el último año ascienden a 66.5 millones de dólares. Esta cifra significa para la realidad cotidiana de médicos y pacientes carencia de medicamentos y equipos para el tratamiento contra el cáncer o la atención a los discapacitados. Evita con eso que se realice un trasplante renal, incide, por ejemplo, en el tratamiento a niños, para el tratamiento de leucemia. En el 11º Foro de la Sociedad Civil, el vicecanciller cubano Abelardo Moreno afirmó que en el escenario actual ha incrementado la presión regional sobre el gobierno norteamericano. En el caso interno de los Estados Unidos se observa cada día más como hay un porcentaje mayoritario de la población norteamericana, de las instituciones norteamericanas, de las personalidades norteamericanas de todos los sectores que también se oponen al mantenimiento y agravación de esta política contra nuestro país. En la declaración final del foro, la sociedad civil instó a sus homólogos de Estados Unidos a multiplicar las muestras de solidaridad e incrementar la divulgación sobre las consecuencias de las políticas extraterritoriales de su gobierno contra la libre determinación de la nación cubana. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó esta noche videos del asesinato del diputado Robert Serra y su esposa, además de la confesión del escolta Edwin Torres Camacho, uno de los principales ejecutores del homicidio. Maduro explicó que un sujeto colombiano que está por ser identificado organizó el atentado. También expresó que los asesinos que aún se encuentran prófugos no lograrán evadir la justicia. Veamos sus declaraciones. Las pruebas técnicas directas del primer momento del crimen y luego los testimonios, la confesión de estos criminales y de otros testigos que están sometidos ya a la justicia, están detenidos, sometidos a la justicia y bueno, los dos elementos forman parte precisamente de la resolución de este crimen. ¿Y por qué este crimen tiene esta importancia? Porque forma parte de la cadena de eventos de la embestida violenta que se inició con las guarimbas y como lo denuncié tantas veces, luego tomó el camino del atentado terrorista. Y este crimen tiene la importancia, su resolución, que se haga justicia para nosotros en transitar el camino que nos lleve
a derrotar, como vamos a derrotar a los grupos paramilitares que han sido infiltrados por la ultraderecha colombiana y la ultraderecha fascista venezolana. El primer ministro ruso Dmitry Medvedev calificó de aberración cerebral las declaraciones en las Naciones Unidas del presidente Barack Obama, en la que incluyó a Rusia en una lista de amenazas a la humanidad. En entrevista a una televisora estadounidense, el dirigente ruso mostró preocupación por tales declaraciones de Obama, que menciona en primer lugar la epidemia de ébola, en segundo a Rusia y a los terroristas del Estado Islámico en tercer lugar. Medvedev que recalcó que la normalización de las relaciones con Washington es imposible en esos términos, pero que el Kremlin no cierra la puerta a nadie. Precisó que es necesario volver a una posición normal, al menos a la posición cero, y solo después se discutirá cómo desarrollar las relaciones en el futuro. Buenas noches, momento para los deportes. La tiradora Eglis Cruz se convirtió en la primera atleta de Cuba en sacar un pasaje para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 al conquistar el oro en la modalidad de fusil de aire 10 metros de la 11ª Copa de las Américas en Guadalajara, México, donde la mayor de las Antillas hizo el 1-2 en el podio. La espirituana volvió a lucir su puntería con una ronda final de 205 puntos y le escoltó en el podio su coequipera Laine Pérez, quien dio la sorpresa al colgarse la medalla de plata con 204 unidades, antecediendo en el podio el estadounidense Sarah Beer. De esa forma, Eglis aseguró su presencia en una cita bajo los 5 aros por cuarta ocasión consecutiva. Y en otras informaciones, el campeón olímpico de Londres 2012, el cienfuegero Robeisis Ramírez, perdió hoy frente al marroquí Hamouk Mohamed en uno de los pleitos de cuartos de final del torneo internacional de boxeo Mohamed VI, que se desarrolla en Rabat, Marruecos. De los 5 boxeadores cubanos que subieron este miércoles al ring, 3, el 64 kilos, Yasniel Toledo, el 75 Arlen López y el completo Erislandi Sabón pusieron fin a sus respectivas peleas antes del tiempo reglamentario. El minimosca Santiago Amador no pudo avanzar tras caer ante otro boxeador del país anfitrión. En la escueta de información suministrada por la dirección de prensa del INDER no hay precisiones sobre los veredictos de las derrotas de los púgiles cubanos. Por las preseas plateadas combatirán este jueves el mosca Giovanni Beitía, el otro titular olímpico de Londres, el vuelta bajero Roniel Iglesias, y el doble campeón del mundo de los 81 kilogramos, el camagüeyano Julio César Lacruz. Este torneo por invitación sirve de preparación para nuestros atletas para el venidero torneo boxístico de los Juegos Centro Caribe Veracruz 2014 de noviembre próximo. Y al cierre tenemos que los grupos de los torneos de voleibol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe fueron dados a conocer por la Federación Mexicana de este deporte. En la rama femenina, en el grupo A, las cubanas están ubicadas frente al fuerte elenco de República Dominicana, quinto lugar en el mundial recién concluido en Italia junto a Colombia y Venezuela. En el sector masculino, Cuba jugará en la llave B ante los fuertes combinados de Puerto Rico, Venezuela y el débil Bahamas. Las justas están programadas para la Arena Córdoba de la ciudad del mismo nombre, una de las subsedes de la cita regional que se disputará del 14 y hasta el 30 de noviembre próximo. Y así finalizamos los deportes. Les deseo pasen una feliz noche. Muchas gracias, Aníbal. Nosotros continuamos con otras informaciones. El embajador de la República Popular China, señor Chan Tu, destacó en la Isla de la Juventud el excelente estado de las relaciones entre su país y Cuba. El diplomático recorrió centros de interés del municipio especial. Estoy muy complacido de estar por primera vez en la Isla de la Juventud, dijo el embajador de la República Popular China en Cuba, excelentísimo señor Chan Tu. En el combinado de mármol Pinero pudo apreciar las distintas producciones que allí se realizan. El diplomático se interesó por la preparación de los trabajadores, la disponibilidad de materias primas con yacimientos para explotar más de 100 años, así como la capacidad productiva de la industria. Acompañado por Caridad Diego Bello, miembro del Comité Central y presidente de la Asociación de Amistad China-Cuba, y Ernesto Reynoso, secretario del partido aquí, el embajador de la nación asiática dejó constituido en el combinado de mármol el centro miembro del colectivo Amistad con China. Con posterioridad, el distinguido visitante recorrió áreas de presidio modelo, donde quedó altamente impresionado por la parte de la historia nacional allí resguardada. La relación entre China y Cuba en todo terreno está avanzando y está profundizando y por eso, bueno, estoy muy convencido de que en el futuro la relación entre China y Cuba van a ser mejores. Cuba fue el primer país en América Latina en establecer relaciones diplomáticas con la Nueva China el 28 de septiembre de 1960 y el gigante asiático constituye hoy uno de los principales socios comerciales del archipiélago.
En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los talleres ferroviarios de Camagüey recuperan equipos indispensables para la transportación de alimentos a nivel nacional. La entidad contribuye además a la rehabilitación de medios de carga que son utilizados en programas económicos y sociales. La gestión de estos talleres tiene que ver con la prioridad que el país confiere a las transportaciones de cargas por ferrocarril. Si pretendemos incorporar al servicio ferroviario en este año aproximadamente unas 70 casillas de reparación general y continuar, por supuesto, incrementar los niveles de productividad para el próximo año y llegar, es decir, la pretensión es nuestra de llegar a reparar 100 casillas el próximo año. La reducción del ciclo en el que se rehabilitan las casillas permite ir por delante de lo planificado para cada mes. Aquí no se para, aquí el ritmo está entre 19, 20, 22 días la reparación de una casilla. En los últimos 5 años, estos talleres han recuperado cientos de equipos para las transportaciones de cargas que asume la Unión de Ferrocarriles de Cuba. Aquí también se reparan otros equipos de carga que también responden a programas importantes en el ferrocarril, en el país, como es el caso de las reparaciones de las góndolas. El plan de vivienda hoy demanda una cantidad de chatarra para la producción de cabilla, que esa transportación en el país está sustentada sobre el ferrocarril. Y aquí se reparan esos equipos ferroviarios que se destinan para la transportación de la chatarra, desde el centro, el oriente, hasta la provincia de Las Tunas, que es donde mayormente nosotros los destinos de las cargas que en este sentido. En cada área hay conciencia de lo que representa este programa para la economía y la sociedad. El trabajo es complejo y difícil, un trabajo muy fuerte, un trabajo duro, trabajo bajo la candela, bajo los hierros fuertes, realmente, pero bueno, nosotros lo tratamos de hacer fácil. Quedan casi nuevas porque esas casillas después que salen al parque a trabajar se meten entre 8 y 9 años para volver aquí al taller. Lo hecho en estas áreas ha contribuido en gran medida a que el ferrocarril asuma en estos momentos casi el 65% del tráfico de cargas del Ministerio del Transporte a nivel nacional. Desde Camagüey, Javier Cutín y Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? Cuando llega octubre decimos que ya estamos en nuestro otoño, un mes de transición entre el verano que termina y el invierno que comienza, y coexisten sistemas del verano y el invierno. Mírenlo aquí, tenemos aquí un huracán, no cualquier huracán, Huracán Gonzalo, categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora y rachas cercanas a 250. Tremendo huracán y avanza hacia el noroeste, pero después lo hará hacia el norte y después hacia el norte-nordeste. Y aquí están las Islas Bermudas. Por lo tanto, esto es una amenaza para las Islas Bermudas y se espera que para el viernes estará cruzando sobre o próximo a estas islas, dándoles mucho viento, lluvia, marejadas y dándole afectaciones. Por otra parte, un sistema invernal, un frente frío, que lo tenemos aquí en la costa oriental norteamericana, llega hasta el Golfo de México, pero este frente va a disiparse de las Bahamas hacia el sur. Por lo tanto, a Cuba no llegará, lo que llegará tan solo será la nubosidad, y por eso es que mañana jueves podría presentarse algún nublado, algún chubasco aislado en zonas de la costa norte del occidente del país, fundamentalmente de Pinar del Río. Y bueno, las condiciones que tenemos en el resto del país son puramente de verano, incluso aquí en Occidente por la tarde también. Así que el pronóstico es que tendremos una mañana de sol y algunas nubes, algún chubasco aislado en zonas de la costa norte por la mañana, mínimas de 22 a 24 grados Celsius, mientras que por la tarde habrá temperatura máxima de 31 a 33 grados Celsius, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en la tarde, fundamentalmente en la zona interior y sur del territorio occidental.
Ya en la región central tendremos mucho sol por la mañana y mínimas de 23 grados por la madrugada. En la tarde, valores máximos de la temperatura de 32 grados, también con algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en la tarde, sobre todo en zonas del interior y costa sur. En la región oriental, pues el tiempo será bastante similar. Sol abundante por la mañana, mínimas 22, 24 grados Celsius, mientras que por la tarde habrá valores altos de la temperatura de 33 grados, mientras que habrá también algún chubasco, alguna lluvia, pero más aislada en la zona oriental. Y en los próximos días las condiciones mejoran para el occidente del país. Un aire más seco del continente estará entrando y por lo tanto será muy poca la posibilidad de lluvia. Y tendremos también aislados chubascos para la zona oriental. Habrán algunos chubascos y tormenta eléctrica en la tarde, el viernes y sábado en la región central. Y en cuanto a la temperatura, sin variación alguna. Siguen los valores altos de la temperatura, sobre todo en la región oriental del país. Así que mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. Varios medios de prensa norteamericanos se han unido al reclamo de poner fin al bloqueo que sostiene Washington contra Cuba desde hace más de 50 años. Sin embargo, a pesar de la cuestionable política estadounidense, la prensa derechista busca cómo sustentar ahora su retórica anticubana en este tema. Ese es el punto que aborda en su comentario el periodista Oliver Zamora Oria. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches y muchas gracias. El editorial de The New York Times contra el bloqueo estadounidense sin dudas muestra el consenso creciente en sectores que en el pasado lo impulsaron o apoyaron, incluida la propia prensa norteamericana. Ojo, una lógica que ha cambiado para ellos no por injusta e ilegal, no porque niños cubanos esperen por un medicamento patentizado en Estados Unidos, no. El enfoque ha cambiado porque el bloqueo comienza a afectar intereses políticos y económicos de los norteamericanos. En fin, el debate bloqueo sí o bloqueo no comienza a superarse y ahora está en otro punto. ¿Cuál de las dos partes entorpece ese proceso de normalización o cuál de las dos partes ha impedido ese proceso con anterioridad? Hacia ese punto corren las especulaciones y los análisis. Ha comenzado entonces una nueva campaña contra Cuba, conceptos y visiones erróneas en la gran prensa que lamentablemente prenden también en algunos sectores que buscan ese acercamiento. Repiten palabras de Obama cuando intenta poner la pelota del lado cubano, al decir que la isla debe hacer cambios si quiere diálogo. ¿Por qué no analizan el divorcio entre el discurso y las acciones de Obama? ¿Por qué no reflexionan en el hecho de que la actual administración ha sido la más estricta en la aplicación del bloqueo, la que más multas ha impuesto a bancos y empresas? ¿Acaso así se pueden normalizar las relaciones? Cuba solo ha puesto una condición, que no hayan condiciones. Cuba no se entromete en la política interna o exterior de Washington, aunque la democracia norteamericana es muy cuestionable. El diálogo y las buenas relaciones entre países es lo normal, y es cierto que hacia allí deben ir siempre los esfuerzos, pero en el caso de Cuba y Estados Unidos es más complejo que ver quién es el último en mover una ficha. Hay una historia dolorosa que condiciona el presente y eso lo silencia la gran prensa y muchos de los analistas implicados en el tema. No se trata de una guerra como en el caso de Vietnam. Para los cubanos el conflicto con Estados Unidos es más prolongado y por lo tanto más arraigado. Viene desde la fruta madura de John Quincy Adams hasta la compleja realidad de hoy. Y ese conflicto, para superarse, necesita de un clima de confianza al cual la Casa Blanca no ha aportado casi nada. No hablo de quedarse atrapado en el pasado, no, solo me refiero a no olvidar la esencia de una historia en la que esta isla siempre ha sido la víctima y lo será el día que pierda la brújula y no conozca al detalle a quién tiene delante. Así me despido y nos vemos en una próxima ocasión. El primer ministro chino Li Keqiang anunció en Italia que su país donará $50 millones durante los próximos 5 años a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El jefe de gobierno señaló que la iniciativa apoyará el programa de cooperación Sur-Sur para mejorar la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola en el próximo quinquenio. En Brasil, la candidata y mandataria Dilma Rousseff continúa sumando adeptos a su campaña para la segunda vuelta de las presidenciales. Economistas y representantes de movimientos sociales anunciaron de manera separada su respaldo a la reelección de la presidenta y de igual forma lo hicieron afamados artistas como Chico Buarque y Gilberto Gil.
y en México fueron arrestados otros 14 policías del municipio de Cocula, estado de Guerrero, que participaron en el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes en el municipio de Iguala. Los detenidos confesaron haber participado en el secuestro de los estudiantes y que los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos. Orlando Lancís, Redacción Internacional. El central Amancio Rodríguez de Las Tunas es objeto hoy de una reparación capital como parte de los preparativos en ese territorio para la próxima zafra azucarera. Ese ingenio fue en las últimas campañas uno de los de mayor índice de roturas. La inversión mejorará las áreas de molinos, calderas y la casa de bagazo. El central Amancio Rodríguez es considerado uno de los más críticos del país por las roturas e interrupciones en las zafras. Luego de un diagnóstico integral, se decidió por el grupo empresarial azucarero Ascuba iniciar una reparación capital en el ingenio. Está haciendo una reparación capital a la caldera número 4, una caldera reto que se va a modificar a 55 toneladas de vapor, que tenía condiciones muy críticas, tanto de su estructura como de la parte de la tubería. Trabajadores de la empresa de servicios técnicos industriales de la sucursal tunera acometen las reparaciones. Se está trabajando en la dignificación del área centrífuga con vista a la inequidad de los alimentos para lograr la calidad del azúcar, que también fue un problema de este ingenio. El proceso inversionista contempla además el montaje de bancos capacitadores con tecnología de última generación. Todo ello permitirá que el Amancio Rodríguez se convierta en un ingenio aportador de energía a la red nacional. Desde Las Tunas, Robiel Proenza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Viva la Gente es un proyecto que conecta a jóvenes de diversas regiones a través del arte. En esta oportunidad, un grupo de ellos llegó a Cuba para conocer sobre la cultura e historia del país e intercambiar a partir de iniciativas comunitarias con miembros de la Brigada José Martí de Instructores de Arte. El arte es solo el pretexto que reúne a estos jóvenes. Es una organización internacional que existe desde hace 50 años y está enfocada en ofrecerle la oportunidad a gente de todo el mundo. En esta ocasión tenemos a 100 jóvenes que representan a 15 países. Vamos a estar en 2 universidades para aprender más de la cultura de las universidades. También vamos a interactuar con diferentes grupos de cubanos, vamos a aprender más de la cultura, vamos a hacer servicio social con algunos proyectos también en Santa Clara y en Habana. La organización Viva la Gente tiene su sede en los Estados Unidos y durante varias décadas ha tendido puentes entre realidades diversas para convertirse en un proyecto multicultural. Aprender sobre los lugares a donde vamos, las culturas que visitamos y más como tener una visión más global. Aunque es la primera vez que visitan Cuba, esperan que estas jornadas en la isla incentiven nuevos encuentros. Jenis Laura Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Abel Prieto, asesor del presidente de los consejos de Estado y de ministros, y Julián González, ministro de Cultura, asistieron a la reapertura del Centro de Documentación e Información Musical Argeliers León en Pinar del Río. Tras una depurada restauración, el Centro de Documentación e Información Musical Argeliers León pone a disposición del público más de 3.000 partituras, un volumen considerable de discos y otras joyas del patrimonio musical cubano. Es muy respetado en los medios musicológicos de todo el país porque ellos han sabido buscar las conexiones, han sabido buscar las interrelaciones de la música pinareña con el resto de la música nacional. La institución cuenta con una sala permanente, 4 transitorias dedicadas a los antecedentes, personalidades y principales agrupaciones musicales del territorio y una dedicada a Rita Montaner, de quien atesora una de las colecciones más amplias que existen. Resaltan también las pertenecientes a Pedro Junco y a Polo Montañés. En la reapertura del inmueble, Regina León, hija del maestro de la musicología cubana, donó una importante colección de libros pertenecientes a la biblioteca de Argeliers León y María Teresa Linares. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con esta información concluyen las culturales. Tenga usted una excelente jornada.
El Centro Nacional de Genética Médica de Venezuela cumple 5 años, etapa en la que ha prestado más de 47.000 servicios a embarazadas y personas con discapacidad. En octubre del año 2009, el comandante Hugo Chávez inauguró el Centro Nacional de Genética Médica. Desde su creación, el trabajo coordinado e integral con la misión José Gregorio Hernández ha permitido elevar la calidad de vida de miles de venezolanos a partir del estudio de enfermedades causantes de algún tipo de discapacidad. A propósito del 5º aniversario del centro, la viceministra para la Suprema Felicidad Social, Carolina Cestari, anunció que el 24 de octubre iniciará la tercera visita nacional casa por casa. Tiene como objetivo fundamental hacerle seguimiento a las más de 300.000 personas que se han certificado y chequeado en la misión José Gregorio Hernández. Esto no es más que el legado de nuestro comandante Hugo Chávez, y en este sentido tenemos nosotros que sentirnos hermanados cada vez más y acompañados y por supuesto enrumbados con el conductor de la patria, como lo es nuestro presidente Nicolás Maduro. El presidente de la misión José Gregorio Hernández, Alejandro Zamora, calificó de decisivo el asesoramiento de los especialistas cubanos en la tercera etapa de un estudio clínico, genético y social que pone la ciencia al servicio del pueblo. Desde Venezuela, Marisol Blanco, Eddie de la Périda y Midías Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fueron titulares en la emisión estelar la vacuna antineumocócica cubana que estará en producción el próximo año. Los proyectos de inversión conjunta de Cuba y Vietnam en varios sectores de la economía de la isla. Y el 11º Foro de la Sociedad Civil Cubana contra el bloqueo. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.